agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Amén, porque tú eres una preciosa realidad Cuando en la nuestra vida. angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mi aliento me dará. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Amén, Señor. No temeré ya más, yo en ti confío, aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré. En tu morada, Jesús, habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Gracias, precioso Dios. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Amén, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. No solo eres nuestro Salvador precioso, ya con eso es suficiente, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Nuestro refugio, nuestro oportuno socorro, nuestro libertador. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Dice mi tesoro arriba en los cielos, el Señor es mi alegría, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos, el Señor es mi alegría, Cambiaste nuestro lamento y ya en baile, nada tengo Señor. aquí en esta Gracias, tierra, bendito porque Salvador. Cristo mi Dios está en los cielos, porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está
cielo. Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre, yo su hijo. Oh, Él es mi padre, yo su hijo. Oh, Él es mi padre, yo su hijo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre, yo su hijo. Oh, Él es mi padre, yo su hijo. Oh, Él es mi padre, yo su hijo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. San Juan 14, en verso 6, dice Jesús, soy la verdad, también la vida y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. San Juan 14, en verso 6, dice Jesús, soy la verdad, también la vida y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. También la vida y el camino. Nadie viene al Padre si no es Yo por soy la mí. vida y el camino. También la vida y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, Señor. Amén. Solamente en ti, Señor, se encuentra la vida. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres digno, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres nuestro Rey y Salvador. Porque solamente en ti, oh Jesús, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Gracias, oh Dios, por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo amado para morir por nosotros.
para que fuese nuestro Salvador, pero no solo nuestro Salvador. Tú sabías que necesitaríamos un ayudador también, a quien alzar nuestros ojos para clamar por auxilio, por socorro, por ayuda. Gracias, Dios, por salvarnos y por guardarnos y por cuidarnos. Cuánto amor hay en ti. Cuánto amor, Señor. Que ese amor nos seduzca a vivir para ti, Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
tú lo has prometido, lo has cumplido. Jehová es tu guardador. Es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Siempre ahí, Jehová siempre presente, es tu sombra. siempre fiel. A tu mano derecha. Jehová guarda tu alma. ¿En qué mejores manos puede estar mejor depositada tu alma que en sus manos? Guarda tu alma. Desde ahora y para siempre. Desde ahora. Esa es la seguridad del cristiano, del creyente. Permanezcamos en Él por su gracia. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuánto descanso encontramos en esas preciosas promesas de ese bello salmo. Por eso podemos vivir cada día confiados en que podemos perseverar hasta el fin, viviendo esa vida agradable a Dios, viviendo confiados y seguros, porque tenemos un Dios fiel que no se dormirá ni aún se adormecerá. Gracias Dios, gracias Jesús, amén, aleluya. Y sobre todo porque eres nuestro precioso y buen pastor, Señor. Ese pastor que nos apacienta en pastos verdes, de modo que todo lo suple. Ese Padre que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, aleluya. En pastos verdes me apacienta, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor.
Señor. Podemos alabarte porque tú nos hiciste libres, Señor. Al morir en la cruz, Señor, venciste a Satanás y nos hiciste libres, libres de la esclavitud de Satanás, libres de la esclavitud del pecado y del mundo, Señor, para poder venir delante de tu presencia, a alabarte y a glorificarte. Pero no solo nos haces libres al morir, eres nuestra fortaleza para vivir esa vida de libertad. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si al morir nos hubieses hecho libres, pero no hubieses resucitado para estar con nosotros y darnos esa fortaleza, ser nuestra fortaleza para vivir esa vida, esa nueva vida en libertad, Señor? Gracias. Gracias por hacernos libres, pero también por ser nuestra fortaleza para vivir esa vida nueva en libertad, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Oh Jehová, fortaleza nuestra. ¿Cómo vamos a desconfiar del que dio la vida por nosotros? Aleluya. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio.
Piensa en lo que le acabamos de decir a Dios con música. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, qué bueno es poderle decir Dios mío. ¿Sabías que hay mucha gente que no lo ha recibido como su Señor y Salvador, como su Dios, y no le puede decir Dios mío? Yo le puedo decir Dios mío, ¿y tú? ¿Tú le puedes decir Dios mío? ¿Le puedes decir Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré? Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto, mi inalcanzable refugio, mi seguro refugio. Por eso podemos vivir confiados, con gozo, con paz. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado seas. Aleluya. Estamos aquí para alabarte y glorificarte, Dios mío, fortaleza mía. Dios nuestro, fortaleza nuestra, nuestro alto refugio, nuestro libertador. Aleluya. Fortaleza mía. Confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi amor, mi todo, mi alto refugio, mi amor, mi todo, mi alto refugio. Y sabes, Jesús quiere también ser tu amor, quiere ser tu todo y tu alto refugio también. Solo tienes que abrir tu corazón en un sincero y genuino arrepentimiento y confiar en Él como tu único y suficiente Salvador. Y Él te va a salvar, Él te va a lavar y te va a limpiar, te va a hacer nueva criatura y va a venir a morar en ti. Y va a ser eso que Él merece ser para ti, tu amado entre 10,000. El amor de tus amores, tu todo, tu escudo, tu fortaleza, tu alto refugio. Él te invita a que le hagas su Señor y Salvador, o tu Señor y Salvador. Y Él promete amarte como hasta hoy lo ha hecho, serte fiel como hasta hoy lo ha hecho, ser tu roca, tu escudo, tu alto refugio. De modo que puedas decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él es mi refugio. Aleluya, bendito y alabado seas Dios Padre, bendito y alabado seas Jesús, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria, ahora, Señor, y todos los días de nuestras vidas, porque tú eres digno, porque tú te lo mereces, porque lo que tú has hecho para nosotros o por nosotros, nadie lo ha hecho ni lo hará. Y porque lo que tú eres para nosotros, lo que tú eres para mí, Señor, no tiene nombre, Señor, es indescriptible. Es indescriptible, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas. Recibe toda la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén.
Nuevamente quiero dar a todos la más cordial bienvenida nuevamente y realmente es mi anhelo que hoy, a través de esta información, Dios hable a cada uno de nosotros. Dios hable en lo personal y espero que no tomemos esta información que vamos a estar presentando como algo que sucedió en un momento de la historia de la humanidad. Así como algo histórico, así en el año 30 después de Cristo todo esto sucedió. No. Yo quiero que pensemos, mientras vayamos viendo todo lo que vamos a estar viendo, que eso que sucedió, Cristo lo sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Cristo lo sufrió. Vamos a estar hablando del aspecto médico y del aspecto técnico de la crucifixión, para que entendamos precisamente lo que Cristo sufrió por nosotros. Amén. Yo quiero compartir la octava parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Y bueno, enseñanza que he titulado, como decíamos, aspectos técnicos y médicos de la crucifixión. Y yo quiero pedirles que juntos leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, ese versículo que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 15, en donde leemos: y Pilato, Poncio Pilato, el gobernador de Judea, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo de Israel, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Quiero leerlo de nuevo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y en el Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 17 en adelante, leemos: y él, hablando del Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín, que eran los idiomas más comunes de esa época. Quiero decirles que en el verso 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costurar, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Nuevamente quiero mencionar algo que mencioné en la enseñanza anterior, y esto es: ¿por qué hablar de los aspectos técnicos y médicos de la crucifixión, como estaré haciendo en esta enseñanza? Y quiero decirles que esto es por 2 razones muy, pero muy importantes. La primera, porque la salvación espiritual de todos los pecadores está relacionada con la cruz. Está relacionada con lo que Jesús hizo por todos nosotros al morir en esa cruz.
Y es que Jesús de Nazaret, o Jesucristo, su víctima más famosa, o la víctima más famosa de la crucifixión, pasó por el juicio judío, pasó por el juicio romano, fue azotado, como ya leímos, y fue sentenciado a muerte por crucifixión. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y porque Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, amados y amadas, por nosotros. Yo quiero que se entienda esto. Él no había hecho nada para merecer esa muerte tan terrible, tan dolorosa, tan cruel, tan humillante. Sin embargo, Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, por amor a mí. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos del poder del pecado, y para que con la ayuda de Dios pudiésemos vivir una vida agradable a Él. Y la segunda razón es porque, como lo decíamos en la enseñanza anterior, las personas leen la Biblia muy rápidamente y sin detenerse a pensar. Cuando leen acerca de la crucifixión, como acabamos de leer, sin detenerse a pensar todo lo que implica la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Y es por ello que dicen de manera tan superficial: Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Es más, pueden hasta cantar, como hoy lo hacíamos: tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Pueden cantar llenos de sentimientos: tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Pero cuando lo hacen, ya sea cuando lo leen o lo dicen o cantan verdades tan preciosas como esa, realmente lo hacen del diente al labio, lo hacen de manera superficial. Como les decía, así también lo hacía yo, la verdad. Esto yo lo sé por experiencia. Yo lo hacía de la misma manera, y es por ello que, así como sucedía en mi vida, sucede en la vida de estas personas. Es por ello que estoy seguro que estas personas que así lo hacen desconocen a profundidad por qué usaban una cruz como instrumento de muerte, cómo era morir en una cruz y lo que Jesucristo padeció al ser crucificado. Y es por ello, óigalo bien, que no valoran esta gran obra de amor, la obra de amor más grande que alguien haya realizado por el ser humano, la obra de amor más grande que alguien haya realizado por usted y por mí. En la enseñanza anterior les comentaba que la crucifixión es probablemente, óigalo bien, la forma de muerte más cruel, humillante y dolorosa que ha sido inventada por el hombre hasta hoy. Es impresionante, y por eso lo voy a repetir. La crucifixión es probablemente la forma de muerte más cruel, más humillante, más dolorosa que ha sido inventada por el hombre hasta hoy. Este método de castigo, este método de tortura y muerte se realizó con mayor frecuencia, como decíamos, para convencer a las personas que presenciaban ese espectáculo horrendo de la crucifixión que no realizaran crímenes semejantes a los que había realizado ese prisionero que había sido condenado a la muerte y muerte en la cruz. Era para convencer a las personas: mira, no hagas esto que este hizo, porque si no vas a morir de igual manera. Y es que eran crímenes generalmente graves por ser llevados más bien de manera brutal, de manera inhumana. Esclavos, peores criminales, personas que se oponían al gobierno, al imperio romano, eran
o los que eran llevados a la crucifixión. Generalmente eran personas que no eran romanas, excepto las personas que eran soldados, y estos soldados desertaban. Y bueno, era una forma de convencerlos también, no solo de cometer estos crímenes atroces o crueles o inhumanos, sino también que era una forma de convencerlos a que no se opusieran al gobierno, levantándose en armas, organizando una rebelión o una revolución armada, como generalmente sucedía en algún lugar del territorio conquistado por el gran imperio romano. Es por ello que la crucifixión estaba destinada a ser un espectáculo horrible para todas aquellas personas que miraban tal demostración de crueldad por ser una muerte lenta, una muerte dolorosa. De ahí el término, decíamos, de insoportable. Cuando decimos tengo un dolor insoportable, bueno, ese dolor insoportable, esa palabra que define ese dolor tan grande como insoportable, viene del dolor que las personas experimentaban en la cruz. ¡Qué terrible! Ahora, ¿por qué razón decíamos que la crucifixión era la forma de muerte más cruel y dolorosa? Porque además de la tortura a la que era sometido el prisionero desde antes de ser crucificado, desde antes de ser clavado en la cruz, y por la dificultad respiratoria que tenían durante todo el tiempo de la crucifixión, lo cual era un tormento terrible, era muy común, decíamos, que los insectos, para todos aquellos que le tienen miedo a los insectos, ¿verdad?, que los insectos se pusieran sobre los ojos de las personas y empezaran a comerse los ojos. Los insectos se metieran en la nariz del prisionero que estaba crucificado y empezara a comerse toda la mucosa, lo que hay en la nariz, o se metieran en los oídos. Imagínate qué cruel. Y no solo eso, los buitres, muchas veces antes de que la persona muriera, dejaban los basureros donde iban a comer o a buscar comida y volaban hasta encima de la cruz para picotear los ojos, picotear la lengua, los pabellones auriculares y cualquier pedazo de carne de la cara y cualquier otra parte del cuerpo para comérselo. Imagínate, vivo. Y por otro lado venían las fieras salvajes, venían los leones, los osos. Y como las cruces generalmente eran cortas, no, estas fieras salvajes solamente se inclinaban un poco y se daban un festín comiendo la carne del prisionero crucificado, aun cuando éste estaba en vida. Y yo te pregunto, ¿es esto horrible? Sí, con razón se le llama la forma más cruel y dolorosa de morir. Y era la más humillante también, porque las víctimas de la crucifixión eran exhibidas desnudas y desnudas públicamente mientras ahí morían lentamente. Es por eso que les digo que olvidémonos de esa imagen que nos han presentado de un Jesús crucificado con un trapito que le cubre sus partes íntimas. No, Jesús estaba desnudo. Claro que estaba desnudo. Imagínate para el Mesías, el Rey de Gloria hecho hombre, estar ahí desnudo delante de todos. Ahí estaba su madre, ahí estaban María, Magdalena, mujeres que lo conocían. Ahí estaban personas, varones, sus discípulos que lo conocían. Ahí el resto de la gente viéndolo morir completamente desnudo. Completamente desnudo. Claro que eso era vergonzoso. Es más, yo quiero decirles que cuando a algunas personas, lo cual era la excepción, le permitían caminar desde el sitio donde recibía los azotes hasta el sitio donde sería crucificado, cuando a estas personas les permitían llevar algún poco de ropa, era conforme a la ley que llegando al sitio de la crucifixión ellos fueran desnudados completamente. Yo quiero que nos imaginemos a Jesús pasando esto. Dice el profeta Isaías, dice, vi yo al Señor en su trono alto y sublime. Imagínate, dice, y sus faldas, o sea, las faldas de su ropa gloriosa, o sea, su ropa majestuosa, gloriosa, la ropa de rey, vestía a Cristo.
Porque a quien vio Isaías era Cristo, Dios vivo y verdadero. Imagínate la visión de Isaías: vi yo al Señor en su trono alto y sublime. Y luego los evangelistas escriben acerca del Señor, cómo fue crucificado. O sea, qué increíble, qué increíble. ¿Qué crees tú que hubiera pensado Isaías cuando, después de haber escrito todo eso que escribió, Isaías hubiese estado vivo? ¿Para qué? Para ver la crucifixión. A ver, yo creo que nos imaginemos. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Isaías hubiera estado vivo en ese momento en que fue crucificado? ¿Sabes qué hubiera dicho Isaías? No, espérenme, no puede ser. ¿Sabes qué hubiera pasado en la vida de Isaías? Que no lo hubiera soportado, hubiera dicho: yo no puedo ver esto después de ver a esta persona en su trono, sentado en un trono alto y sublime, vestido de manera gloriosa como rey, muriendo de esta manera en la cruz. Bueno, esa es mi oración: que tú, entendiendo a través de las Escrituras la gloria de Cristo en su trono alto y sublime, cuando veamos lo que vas a ver, cómo era técnicamente crucificado, un prisionero, y lo que sufría desde el aspecto médico, tú digas como Isaías: horrorizado, horrorizada, esto no lo puedo ver, es increíble, no lo puedo creer, pero es real. Amén. Antes de entrar a los aspectos técnicos y médicos de la crucifixión, yo quisiera, para las personas que no nos acompañaron la vez pasada o no lo pudieron ver, las partes de la cruz, porque eso es importante. Podemos decir que la cruz estaba formada por dos tablas de madera, una de ellas colocada de manera vertical, otra colocada de manera transversal. La colocada de manera vertical recibía el nombre de palus o palo o estipes. La segunda recibía el nombre de travesaño o patibulum. Nos estaremos refiriendo a esta pieza como patibulum, la transversal, y la vertical como estipe. La cruz latina, esta es una cruz latina, porque la otra cruz más frecuente era la cruz tau, que solamente llegaba hasta aquí. La cruz estaba formada por esta parte que se llama el pie, pero también por esta parte que se llama cúspide, que sobresale del travesaño o del patibulum, y en donde generalmente se colocaba, ya sea amarrado o clavado, lo que se llama un título o titulus. También algunas cruces, no todas, tenían esta pieza de madera que se llama cedil. No crean que era para que las piernas, al ser colocadas aquí, ¿verdad?, a ambos lados del cedil, permitieran que el prisionero pudiera descansar. No estaba diseñado para eso. En su crueldad los romanos la ponían no para que el prisionero pudiera descansar y pasarla mejor, sino peor. ¿Por qué? Porque mientras descansaba un poco a causa del cedil, duraba más tiempo en morir, duraba más tiempo en sufrir ese dolor intenso, esa grande humillación. Y claro está, duraba más tiempo mientras era comido por los animales, los buitres, las bestias salvajes y aún insectos. Y lo otro es que ahí tenemos esta porción de madera que está al final del estipes o pieza vertical, que se llama supedaneum, pero también conocida como montura, donde el prisionero descansaba ambos pies. ¿Para qué? Para ser crucificado. Ahora veamos cómo se llevaba a cabo la crucifixión. Yo quiero decirles que una vez que la persona era condenada a muerte a través de un juicio,
se llevaba a cabo lo que se conoce como la flagelación, o ese castigo que consistía en azotar al prisionero condenado a muerte. O sea, si estamos hablando de la crucifixión, ¿por qué quiero referirme a la flagelación en primer lugar? Porque la flagelación o el castigo de azotar al prisionero a lo largo de toda su espalda, sus muslos y muchas veces, ¿verdad?, los glúteos también, porque la persona, como veremos, estaba desnuda, era un acto legal previo a toda ejecución romana. Es decir, cualquier prisionero que fuera a ser ejecutado por las autoridades del Imperio Romano, primeramente, no importando la forma que iba a ser ejecutado, especialmente, como veremos, en la cruz, tenía que pasar obligatoriamente por la flagelación. Solamente estaban exentas las mujeres, los senadores romanos y los soldados, a excepción de aquellos soldados, como les decía, que habían desertado. ¿Por qué antes de la crucifixión debía haber una flagelación? Porque esto servía para debilitar al prisionero a un estado tal próximo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque a través de la flagelación, como veremos en una imagen, había una considerable pérdida de sangre que podía provocar lo que médicamente se conoce como un shock hipovolémico o un choque de la persona por pérdida de sangre. Yo quiero decirles que la severidad de esta flagelación dependía de la disposición de los verdugos o el estado de ánimo de los verdugos, los cuales, por cierto, deseaban una muerte rápida del prisionero en la cruz. ¿Por qué razón? Porque de estos soldados que flagelaban al prisionero, algunos de ellos tendrían que ir al lugar de la crucifixión a participar de ella, a ser los ejecutores de la condena de muerte, y después de crucificarlo, estar al pie de la cruz vigilando que el prisionero realmente muriese y no escapase. Entonces, tomando en cuenta las inclemencias del clima, ¿verdad?, en esa región donde Cristo murió, y aún en Roma, en Italia, donde habían muchas crucifixiones, especialmente de cristianos. Yo quiero decirles que ningún soldado quería estar ahí un día esperando. ¿Por qué? Porque los días eran calientes y las noches eran muy frías, como toda zona desértica. ¿Cómo eran azotadas estas personas? El instrumento de flagelación era un azote corto. Era un azote corto llamado flagellum o flagellum, que consistía en un mango, generalmente de madera, al cual estaban amarradas estas tiras de cuero. Estas tiras de cuero que podían estar trenzadas entre sí o podían moverse libremente una de otra. Generalmente estas tiras de cuero tenían diferentes tamaños y en la punta, sí que eran crueles los romanos, o colocaban unas pelotas de acero o colocaban estos huesos de cabra tierra que eran filosos, o colocaban, como podemos ver aquí, las dos cosas. Aquí tienes un flagellum que tiene primeramente las pelotas de hierro y los huesos. Ahora bien, yo quiero decirle que la forma como se llevaba a cabo la crucifixión era de esta manera. O sea, el hombre, el prisionero condenado a muerte, era amarrado a un poste, completamente desnudo. Y generalmente la flagelación era llevada a cabo por 2 soldados, uno a cada lado. El que estaba al lado izquierdo golpearía el lado derecho en esta dirección del prisionero, y el que estaría en el lado derecho azotaría el lado izquierdo
de todo el cuello o los hombros, parte de los hombros, la espalda, los glúteos y muchas veces las piernas. En otras palabras, un soldado se colocaba de un lado, otro del otro, y hacían este movimiento con toda su fuerza. Ellos descargaban el golpe con el flagellum, lo descargaban con toda su fuerza. Y no solo lo descargaban con toda su fuerza, haciendo que esas bolas de metal o pelotas de metal causaran, al impactar con la piel, ruptura de los vasos sanguíneos de la piel, ruptura de los vasos sanguíneos del tejido que estaba abajo de la piel, y aún ruptura de los vasos sanguíneos de los músculos, formando lo que nosotros conocemos como moretes, y que médicamente se llama equimosis, pero también formando acumulaciones de sangre debajo o detrás de la piel y en los músculos, lo que médicamente se conoce como hematoma. El propósito de que estas pelotas de hierro golpearan la carne es el mismo propósito por el cual las amas de casa, cuando compran carne y está medio dura, ¿qué hacen? Por lo menos en mi pueblo, agarran una piedra, ¿no?, que ya tienen bien lavadita y destinada solo para eso, ¿y qué hacen? Empiezan a golpear la carne, ¿sí o no? Y tú, como ama de casa, puedes ver lo que cada golpe produce ahí al pedazo de carne. ¿Con qué propósito hacían esto? Para que el hueso de cabra, generalmente, que tenía filo y que venía después de las pelotas o esas bolas de hierro, pudiera partir la piel fácilmente. Pudiese partir la piel fácilmente, desgarrando la piel, imagínese, produciendo heridas a lo largo de la piel de los hombros, las espaldas y los glúteos, y no solo produciendo heridas en la piel, produciendo heridas en el tejido que estaba debajo de la piel, produciendo heridas en los músculos, de forma que no solo se cortaba la piel por la dureza con que daban el golpe, sino que también se cortaban los músculos. Y no solo se cortaban, se desgarraban. Les voy a explicar por qué. Porque el soldado romano, cuando descargaba el golpe con fuerza, eso hacía que una vez que la piel se hubiese abierto, el pedazo de hueso de cabra no solo rompiera lo que estaba enfrente de él o a su paso, sino que se quedaba enganchado. ¿Y qué hacía el soldado romano? No solo descargaba con fuerza el golpe, sino que con fuerza alaba el látigo, arrancando todo lo que había ahí. De modo que, según las personas que han estudiado esto médicamente, las heridas se hacían cada vez más profundas y toda la espalda terminaba en tiras sangrientas de carne desgarrada. Así lo explican: tiras sangrientas en la espalda de carne desgarrada. Y claro está, la cantidad de sangre que se perdía era lo que iba a determinar cuánto tiempo iba a sobrevivir la víctima en la cruz. Si los soldados no andaban con muchos deseos de estar bajo el sol y durmiendo ahí bajo el frío 2-3 días, que era lo que generalmente duraba con vida un crucificado, ellos ¿qué hacían? Aplicaban un castigo más severo. ¿Por qué razón? Porque ciertamente los judíos tenían por ley aplicar, 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. Pero los romanos no tenían la misma ley. Los soldados aplicaban tantos azotes y con tanta fuerza como ellos quisiesen. Oye, ¿tienes ganas de pasar hoy todo el día y toda la noche? No, pues démosle duro a este prisionero. Porque entre más duro le demos, más sangra y más rápido se muere. Y nosotros más bien nos podemos ir a nuestra casa con nuestras familias, habiendo hecho nuestro trabajo. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo quiero decirle que después de que se llevaba a cabo esta flagelación, el prisionero era llevado por un grupo de
de soldados especializados en la crucifixión. Era común que el grupo de la ejecución estuviera compuesto por 4 soldados y estos a su vez comandados por un centurión. El centurión era un comandante de 100. Y también que estos 4 soldados más el centurión pudieran reclamar los bienes y la ropa de la víctima como parte de su salario por haber participado en la crucifixión. Es lo que se conocía en aquel entonces como expoliato o expoliatio. Ahora, yo quiero decirles que el condenado a muerte era llevado por este grupo de 4 soldados más un centurión desde el lugar de la flagelación hasta el lugar de la crucifixión, acompañado no solo de los soldados romanos, sino de una gran multitud. Recuérdense que este era un espectáculo que era aún promovido por las autoridades romanas, porque ellos estaban interesados en que el mayor número de personas presenciaran no solo la flagelación, sino lo que venía después, la crucifixión. De modo que los soldados romanos que acompañaban a este prisionero hacían que el prisionero cargara un pedazo de la cruz. Yo quiero decirles que la cruz completa pesaba aproximadamente 300 libras, 136 kilos. Pero esta parte de la cruz, conocida como el patibulum, como ya dijimos, pesaba aproximadamente entre 75 y 125 libras y lo más común era que pesara 100 libras. Igual, o sea, no es cierto que Jesús cargó con toda la cruz como nos han hecho creer, porque no había forma que un hombre desvelado, que un hombre deshidratado, que un hombre hambriento, que un hombre que no había dormido, que un hombre que estaba perdiendo sangre probablemente al grado de tener ya un estadio de shock por pérdida de sangre, grado 1, probablemente grado 2, pudiera cargar 300 libras. Entonces lo que se hacía era que se obligaba al prisionero a cargar el patibulum, estirándole ambos miembros superiores y amarrando los miembros superiores sobre el patíbulo. Ahora bien, si tú te fijas, este pedazo de madera áspero, que no solo pesa 100 libras, sino que tiene estillas ahí, estaba colocado sobre los hombros del prisionero que recién había sido torturado a través de darle una serie de azotes, y la piel de este lugar estaba completamente abierta, estaba completamente sangrando. Imagínate el dolor que experimentaría el prisionero desde el sitio donde fue azotado hasta donde era crucificado, cargando este travesaño o patíbulo. Pero no solo ello, había un soldado que iba delante del prisionero cargando lo que conocemos como título o títulos. En ese título generalmente se escribía el nombre del prisionero y la causa de muerte. En la Biblia leímos que el Señor Jesús, ¿verdad?, que con el Señor Jesús no fue diferente, y el titulus o título que se colocó ahí es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Se colocó en hebreo, se colocó en latín y se colocó en griego. Ahora bien, yo quiero decirles que el lugar donde generalmente se ejecutaban estos prisioneros estaba fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, y en la mayoría de los casos ya era seleccionado de antemano, ya se sabía. Es decir, en el caso de Jerusalén, por ejemplo, va a haber crucifixión. Bueno, ¿a dónde vamos a ir todos? Pues al monte de la calavera o al Gólgota en hebreo. Ya la gente sabía que si en Jerusalén iba a haber una crucifixión, esa iba a ser en el Gólgota. En muchas ocasiones, cuando se seleccionaba más bien un lugar específico para las crucifixiones, los soldados romanos ya se ahorraban el trabajo, dejando ese tronco, esa pieza de manera vertical, que es el stipes, ya ahí fija. De modo que en el caso de Jerusalén era común que cuando los judíos y cualquier otro extranjero llegase a Jerusalén, podía ver junto al camino en el monte de la calavera o el Gólgota estos troncos de madera colocados de manera vertical, los estipes ya ahí
clavados, sin el travesaño, sin el patíbulo, porque recuerde que el patíbulo lo cargaba el prisionero condenado a muerte. Y eso pues generalmente producía horror. Quisiera imaginarme un grupo de judíos o de extranjeros llegando a Jerusalén y con un hijo de 12 años que llevaban ahí para celebrar su bar mitzvah y que el hijo le dijera: papá, primera vez que iba, ¿y qué son esos palos que están ahí en ese cerro? ¿Qué son esos palos? Ay, hijo, ni preguntes. ¿No sabes tú qué cosas más terribles les hacen a las personas en esos palos? Y los mismos padres temblaban. Seguro estoy, se les ha de haber puesto la piel como carne de gallina. Quiero decirles que durante la marcha hacia la muerte, qué triste decirlo, pero es cierto, era una marcha hacia la muerte. Aquí generalmente llevamos a las personas que mueren en un ataúd, ¿verdad?, hacia un cementerio, ¿sí o no? Y ahí vamos detrás del carro fúnebre. Se le podría llamar también la marcha de la muerte. Ahí vamos detrás de un carro fúnebre en nuestros vehículos con las luces intermitentes encendidas, algunas veces más rápido, algunas veces más lento, pero la persona que va ahí es un cuerpo, ya su alma no está ahí, ya su espíritu no está ahí. ¿Sí me entienden? Es un cuerpo muerto que no siente nada, además va muy cómodo. Generalmente el ataúd que compramos para nuestros seres queridos tratamos que sea lo más cómodo por amor a ellos, aunque si te fijas ellos ya no sienten nada, pero así es, no lo podemos evitar, es parte del amor que brota, del amor que nace por ese ser. Oye, pero imagínate a Jesús en su marcha hacia la muerte. Imagínate a Jesús en su marcha hacia la muerte. Algunas veces las personas en los medios de comunicación han criticado cómo a criminales o a personas que asesinan, ¿verdad?, en diferentes lugares del país, los tiran sobre la parte de atrás de una camioneta, sobre la paila llamamos nosotros, sobre la parte de atrás de una camioneta, y los tiran 1 o 2 y se los llevan. Oye, la verdad, pues sí, si tú quieres es una falta de respeto. El ser querido lo va a ver así. Oye, ¿cómo me tiraron a mi familiar? Como si fuera cualquier cosa, un saco, lo que sea. Sí, ya está muerto, pero sigue siendo un ser humano. Oye, pero ese ser humano ya va muerto y aunque vaya en la paila de una camioneta. Oye, ¿tú crees que a Jesús se le dio una opción de ir en una paila de una camioneta? Si tú quieres cargando el patíbulo, pero en un burro, vaya, ok, mire, aquí está un burro, usted váyase sobre el burro, no se preocupe, lo va a ir jalando un soldado, o escoja usted una persona dentro del público y usted va cargando un patíbulo. No, Jesús lo fue cargando él hacia la cruz. Y por cierto, de Jerusalén hacia el monte de la Calavera, todavía había que subir cierta inclinación como parte del monte. Y aunque se nos dice que una persona ayudó a Jesús, pues Dios bendiga a este hombre como aparentemente lo bendijo, ¿no? Pero imagínate a esas temperaturas, un prisionero azotado, con hambre, con sed, desvelado, cargando un patíbulo de 100 libras, dirigiéndose al lugar de ejecución, probablemente desnudo y rodeado por una multitud de gente, porque por cierto estos romanos eran tan crueles que no creas que lo llevaban ahí por dándole la vuelta, ¿no? Así, dándole la vuelta a la ciudad para que nadie lo viera. No, escogían las calles más transitadas. Escogían las calles más transitadas. Así de sencillo. Al llegar al lugar donde se iba a realizar la crucifixión finalmente, ¿verdad?, si el prisionero aún llegaba vivo, se dice que por ley se le daba un trago de vino, un vino barato que tomaban los soldados, por cierto, mezclado con mirra. ¿Por qué? Porque esto servía como un analgésico. Y después de esto, óigalo bien, al prisionero se le quitaba el patíbulum o el travesaño que venía cargando en su hombro, se colocaba el patíbulum sobre el suelo y después se lanzaba al prisionero de manera violenta sobre su espalda para que cayera en el suelo. ¿Sabes qué producía esto en el prisionero? Primeramente producía que esas heridas que quizás ya estaban coagulados los vasos sanguíneos y ya no había sangrado, estos coágulos se rompieran. Y cuando el prisionero caía de espaldas, con toda su espalda, que solo eran
tiras, como decíamos, esas tiras sangrientas de carne desgarrada, o como decimos aquí, toda su espalda estaba en carne viva. Algunos historiadores dicen que aún se podían ver las costillas de la espalda. Había sido tanto, pero tanto el daño producido, ¿verdad?, por el azote, que no solo se rompía la piel y el músculo, sino que era posible ver las costillas que van por la espalda. Imagínate qué brutalidad. Cuánto dolor sentiría este prisionero. Y luego viene y le quitan el patíbulo. Cualquiera diría, pues ya va a descansar, ¿verdad? Así como, No, lo tiraban brutalmente, violentamente de espaldas, y su espalda caía en el suelo, en la tierra ahí del sitio de crucifixión, y los coágulos que se habían formado en los vasos sanguíneos rotos se rompían, y de repente empezaba a sangrar de nuevo. Además del gran dolor que le producía a esta persona el caer con la piel en carne viva sobre el suelo, y más aún, ¿sabes? Se llenaban de lodo, las heridas se llenaban de lodo, y esto provocaba una infección que, por cierto, nadie tenía ningún interés en tratar. ¿Sí me entiende? El convicto sería luego clavado en esa cruz desnudo, y pues yo quiero que hablemos de los clavos, porque los clavos no eran cualquier cosa. Aquí tenemos un clavo, mire. Estos clavos generalmente tenían 5 a 7 pulgadas de largo, terminaban en un extremo afilado, ¿verdad? Es decir, de unos 13 a 18 centímetros, y tenían una cabeza de aproximadamente 3/8 de pulgada, algunos dicen 1 centímetro. Estos clavos eran de hierro puro. ¿Y qué es lo que hacían los soldados romanos? Primeramente, tiraban al prisionero de espaldas, y con los brazos extendidos pero no tensos, ellos clavaban al prisionero a ese patíbulo, y el dolor de las heridas provocadas por el clavo, según se describe médicamente, abarcarían toda la gama y todos los tipos de dolores que existen. Quiero decirles que también en las representaciones populares que hemos visto como imágenes y algunas esculturas de la crucifixión de Jesús, se muestra a Jesús clavado en sus manos. Creo que todos lo hemos visto. Pero ¿realmente Jesús fue clavado en sus manos? No, porque las personas que eran crucificadas no eran clavadas en sus manos. O sea, ¿de dónde surge esa idea que el Señor Jesús fue clavado en la palma de su mano? Esto parece venir del Salmo 22:16, donde David escribe: han perforado mis manos. En el Salmo 22, que es un salmo precioso que describe la crucifixión, imagínense, muchísimos años, casi 1000 años antes de que Jesús naciera, ya estaba descrito cómo Jesús iba a morir. Léalo en casa, se lo pido. Salmo 22, verso 16 dice: han horadado mis manos y mis pies. Qué increíble. Claro, como se lee han horadado o han perforado mis manos, las personas piensan que Jesús fue clavado en la palma de su mano, como los otros prisioneros. También hay una frase de Jesús que dice a Tomás allá en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 27, cuando le dice: mira mis manos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se les aparece, estando Tomás ahí, ¿verdad? Que no creía, ¿verdad? Jesús le dice: mira mis manos. Sin embargo, yo considero necesario aclarar el concepto de mano en el griego con que fue escrita la Biblia. La palabra mano en el griego abarcaba los dedos, que son estos, que médicamente se conocen como la falange. Abarcaba la palma de la mano, que está formada por una serie de huesos, 5 en total, que se llaman los metacarpianos. También abarcaba los huesos que se llaman los huesos del carpo, que son unos huesos pequeños. Pero también en el griego abarcaba toda la parte desde la mano, desde la punta del dedo hasta el codo. O sea, cuando en el griego se dice la mano, para ellos era desde el codo hasta la punta de los dedos. Cuando tú querías referirte a la mano, se agregaba otra palabra a la palabra mano. Por ejemplo,
Por ejemplo, para decir realmente lo hirió en la mano, se diría lo hirió al final del brazo, o lo hirió en la parte del brazo que está más allá de la muñeca. ¿Sí me entienden? Ahora bien, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no podía ser ahí en la palma de la mano como lo hemos visto? Por varias razones. Se cree que habían 3 lugares donde los romanos podían crucificar a los prisioneros, o 3 lugares donde pudieron haber clavado ese clavo en la mano de Jesús. Uno aquí, entre estos huesos llamados metacarpianos, entre el segundo y el tercer metacarpiano. El otro lugar o el otro sitio es entre estos huesos que se llaman los huesos del carpo, atravesando los huesos del carpo. Y el otro lugar o el tercer lugar era por encima de la mano, en lo que conocemos como la muñeca, en la zona entre el hueso conocido como el radio y el hueso cúbito, en este lugar. Ahora bien, ¿por qué no podía ser en este lugar? ¿Por qué Jesús y los prisioneros que se crucificaban no podían haber sido clavados, o introducido el clavo en este lugar, el primer sitio que se describe, que es entre los huesos metacarpianos, segundo y tercero? Fácil. ¿Por qué? Porque yo quiero que recuerden que cuando la persona estaba clavada en una cruz, su cuerpo, la parte superior de su cuerpo, especialmente el tronco, se iba hacia adelante, y la persona quedaba sujeta de la cruz hacia atrás y su cuerpo se iba hacia adelante. Entonces el peso de ese cuerpo al irse hacia adelante hacía que hubiese tracción en la mano. Y el problema es que los ligamentos alrededor de los huesos metacarpianos fácilmente podían romperse, fácilmente podían desgarrarse a corto plazo, haciendo que el crucificado dejara caer su mano. Y quizás 20 minutos después dejara caer la segunda mano y se fuera hacia abajo, hacia el suelo, golpeando su rostro contra el suelo. Prueba de ello es que el doctor Pierre Barbet hizo un experimento clavando las manos de los brazos que se tomaban de cadáveres que estaban en sus primeras 24 horas de muerto. Y a estos brazos se les clavaba entre el segundo y el tercer metatarsiano y se les hacía una tracción de 90 libras. Jesús pesaba más, de 90 libras. ¿Y qué es lo que pudo observar el doctor Barbet? Pudo observar que usando un clavo de 8 centímetros y haciendo una tracción de 90 libras entre este clavo, óigalo bien, desgarraba los ligamentos y la piel en 10 minutos. Solamente permanecía el brazo clavado 10 minutos. No podía haber sido ahí el lugar de crucifixión. Ahora veamos la segunda posición de la cual se habla, y donde se podía haber introducido el clavo en los prisioneros condenados a muerte. Y podía ser en esta zona, la zona de los huesos metacarpianos. ¿Por qué? Porque aunque se introducía el clavo en este lugar, entre el hueso semilunar o el hueso piramidal y el hueso grande, aquí en este lugar, era común que el clavo rompiese o fracturase cualquiera de estos 3 huesos. Y aunque era común que los prisioneros fueran crucificados introduciendo el clavo ahí, yo quiero preguntarles, ¿por qué razón el sitio donde se introdujo el clavo cuando crucificaron a Jesús en sus manos no fue en este lugar? ¿Quién me quiere decir? A ver, porque hay una profecía.
En el Salmo 34:20 hay una profecía que nos dice que Dios guardaría todos los huesos, de modo que ninguno de ellos fuese quebrantado o fuese roto. ¿Sí o no? O sea, para que Jesús fuera el Mesías, ninguno de sus huesos durante su muerte por crucifixión debía ser quebrantado o roto. Algunos dicen, ya entendí por qué a los otros dos prisioneros les quebraron ahí el hueso de la tibia y el peroné para que se murieran rápido, pero a Jesús no se lo quebraron, porque ninguno de sus huesos sería quebrantado o roto. Exacto, pero también él no pudo haber sido crucificado como otros prisioneros aquí entre los huesos del carpo, porque estos huesos hubieran sido fracturados. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la posición favorita de los romanos? La que menos resistencia encontraban al clavar el clavo y en la que seguramente clavaron a Jesús. Esta, entre el hueso radio y el hueso cúbito, porque aquí no hay más que tejido blando. Y al penetrar el clavo en este sitio, justamente en la zona de la muñeca, podemos ver que ninguno de los huesos sería quebrantado. También podemos ver que era la zona de menor resistencia para que los romanos clavaran el clavo, pero también era la zona más cruel. Sí, era la zona más cruel. Les voy a explicar por qué. Porque en esta zona pasa un nervio, precisamente aquí, entre el hueso radio y cúbito, donde insertan el clavo con fuerza, por cierto, con un martillo, ¡bam, bam, bam! Hay un nervio que es motor, sirve para mover, pero también es sensitivo. Es un nervio que nos permite percibir el dolor. Y ese nervio se llama el nervio medio o el nervio mediano, que viene desde el hombro hasta la punta del dedo. O sea, qué crueles eran esos romanos. No les bastaba solamente producir dolor al crucificado, al introducir un clavo a la fuerza en este lugar de la muñeca, sino que ellos sabían que este clavo introducido en este lugar iba a lesionar, iba a romper el nervio mediano, y que eso iba a producir fuertes y dolorosos calambres a lo largo de todos los miembros superiores. Imagínate. Y iba a hacer que muchos músculos de los miembros superiores se contrajesen provocando dolor, y aunque los dedos de la mano y la mano misma se contrajese provocando dolor. Yo creo que a todos nos ha pasado. De repente estamos acostados o sentados y el pie, ¿verdad?, se nos hace así, se nos contrae el pie, y ¡ah, qué dolor nos produce! ¿Sí o no? La gente dice, ¡ay, me dio un calambre, me dio un calambre, me dio un calambre! ¿Sabes qué pasaba con Jesús? Esos calambres recorrían todos sus miembros superiores, pero también al contraerse las manos y los dedos de esta manera, por la lesión del nervio medio mediano, se producía más dolor. ¡Wow! Dirás tú, ¿cuándo va a parar este dolor? O sea, no solo el hombre está desnudo, humillado, sino que está sufriendo dolor. Dolor por la corona de espinas que tiene, dolor por los golpes que le han dado en el rostro, que le han desfigurado su rostro, dolor, ¿por qué? Porque tiene la espalda completamente descubierta, rozando ese estipe o ese tronco vertical de madera áspera. Cada vez que él se levantaba para respirar así, la espalda rozaba el estipe. Imagínense, la espalda en carne viva. Pero también, wow, los soldados romanos eran terribles. Sabían que al clavar en este lugar no solo lesionarían la piel, provocarían dolor de esa manera, sino que también lesionarían en el nervio medio o mediano, sino que esto sería continuo. O sea, los calambres no solo se producirían al momento de introducir el clavo, sino durante toda la crucifixión. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, porque cuando el cuerpo del crucificado se iba hacia adelante, imagínense que la muñeca clavada tenía que resistir el peso de todo este cuerpo. Y claro está, había este movimiento de tracción y el hueso
estaba haciendo continuamente este movimiento de roce y lastimaba el nervio. Pero no solo eso, cuando la persona tenía que respirar, la persona para poder respirar tenía que levantar sus pies, por cierto, sobre la montura o el sucedáneo, que estaban clavados hacia arriba, y tenía que hacer, para poder meter aire, tenía que con estas manos, que era lo único que tenía a punto de apoyo, o sea, levantar el cuerpo. Ahora imagínense estas manos clavadas. O sea, estas manos clavadas. ¿Qué pasaba cuando este hombre, o en el caso de Jesús, levantaba sus manos? O sea, o hacía este movimiento de flexión de los miembros superiores. Wow, este hueso volvía a ser nuevamente sobre el orificio, ahí rozando el nervio medio o mediano, volvía a hacer este movimiento. Pero además yo quiero que recuerden que las manos estaban contracturadas o dobladas. Y esto hacía que el daño del clavo sobre el nervio fuera mayor. ¡Qué crueldad! Pero así fue. Ahora, al momento de crucificar, habían dos formas de crucificarlo. Dependiendo si el tronco vertical o el estipe ya estaba colocado firme en el lugar de ejecución o no, o estaba tirado en el suelo. Suponiendo que el trozo o el tronco vertical o estipe no estuviese fijo en el suelo, en el lugar de la crucifixión, sino tirado en el suelo, ¿qué se hacía? El prisionero llegaba, por ley se le daba de beber vinagre barato más mirra. El prisionero podía tomar porque era un analgésico, o como en el caso de Jesús, que lo rechazó. Luego el prisionero era tirado en el suelo sobre el palo de madera transversal, que a su vez era colocado sobre el estipe, que también estaba tirado en el suelo, y el prisionero, se le estiraban los brazos, se clavaba en el patíbulum, y luego, juntamente, el prisionero, con toda la cruz que ya estaba armada y estaba armada en el suelo, se levantaba. Se levantaba haciendo uso de cuerdas, y luego se usaban escaleras. Si esta cruz era más grande de lo normal, como era el caso de la cruz latina, que es donde aparentemente crucificaron a Jesús, y se colocaba el título también, o el titulus. Pero la otra forma era que el palo vertical o el estipes ya estuviera clavado ahí y fijo con unas piezas de madera. Aquí nuestro carpintero, amigo carpintero Isidro, sabrá, como mucha gente también, cómo hacer un agujero, fijar un tronco y después echarle tierra, y además, como diríamos, remacharlo, no sé, fijarlo, introduciéndole pedazos de madera alrededor, abajo, pues. Si ya estaba así, lo que hacían era lo mismo, pues. Tiraban al prisionero en el suelo, donde estaba el patíbulum tirado en el suelo, y luego de clavar al prisionero ahí en el suelo, sobre el patíbulum, ¿verdad? Lo que hacían era que hacían esto: levantaban 4 soldados, era suficiente para tomar este patíbulum donde estaba clavado el prisionero y levantarlo. Y aquí en el patíbulum había en el centro un agujero. Entonces lo que hacían era tomar el patíbulum donde estaba el prisionero, elevarlo, y como las cruces generalmente no eran tan altas, enganchaban con facilidad 4 soldados este patíbulum, ¿verdad?, a través del agujero del centro. ¿En qué? En la pieza vertical. Ahora, si la cruz era más alta, como vemos en esta imagen, el prisionero era levantado junto con el patíbulum, ¿verdad?, para colocarlo en el estipes, ¿usando qué? Usando cuerdas y ganchos de madera. Más dolor, más dolor, más dolor todavía. Ahora vamos a los pies. No crean que con los pies era menos doloroso que con las manos. Yo quiero decirles que los pies eran fijados ¿en qué? En el estipe, en la parte inferior, a este nivel, a nivel de los metacarpos. ¿Por qué? Pues en el pie
hay un espacio entre los metacarpos donde se puede colocar este clavo, que generalmente era un clavo igual de 8 centímetros con una punta afilada. Y ahí podemos ver cómo se doblaban las piernas del prisionero para poner la planta del pie una sobre otra, sobre la parte frontal del estipe y clavarla. Tas, tas, tas. Porque aquí no había presión del cuerpo. El cuerpo inclinado hacia adelante no ejercía tanta presión. Entonces podemos ver que el sitio preferible de colocarse era entre los metatarsianos, igual entre el segundo y tercer metatarsiano. ¿Por qué? Porque aquí no había hueso que pudiese romperse y no había mucha resistencia de nuevo. Y cuando se completaba el proceso de crucifixión, entonces el titulus era fijado por encima de la cabeza del prisionero. Ahora yo quiero decirles algo, que a este nivel donde era introducido el clavo entre el segundo y tercer metatarsiano, ahí pasa un nervio. Wow, como que los romanos supieran anatomía, ¿verdad? Un nervio que se llama el nervio peroneo profundo. Y este nervio peroneo profundo es un nervio que viene desde la cintura, por así decirlo, desde la pelvis. ¿Y qué pasaba cuando el clavo se introducía a este nivel? Producía calambres alrededor de los miembros superiores, de la pierna y del muslo. Ajá, y cuando la persona, imagínense, clavada de ambos pies, así como esta imagen, sobre un madero, mira, se clavaba un pie encima del otro. Imagínense la fuerza que tendría que ejercer el soldado romano, que era gente musculosa, para atravesar ese clavo y se introdujese en la madera del estipe. Imagínense esta persona clavada a este nivel, teniendo que impulsarse de los pies hacia arriba, hacer este movimiento hacia arriba. Claro, ¿qué pasaba? Que al hacer el impulso hacia arriba, este clavo se movía, lastimaba el nervio peroneo profundo y habían calambres en los dos miembros inferiores. Imagínate a Jesús cada vez que respiraba. Tenía calambres en los miembros superiores, calambres en los miembros inferiores, un dolor intenso sobre su espalda, cuando era raspada esta espalda en carne viva sobre el ¿qué? Sobre el estipes áspero. Y eso es lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesús, igual que todo crucificado, igual que todo esclavo. Personas de la clase más baja de la sociedad romana, que los peores criminales, ahí estaba él. ¿Sí me entienden? Ahí estaba él. ¿Cuánto tiempo sobrevivía un prisionero crucificado? Sobrevivía dependiendo de qué tan duro le hubieran dado los azotes, de cuánta carne hubieran desgarrado, de cuánta sangre hubiera perdido. Pero generalmente el tiempo de muerte era de 3 a 4 horas hasta 3 a 4 días. Debido a que, como les decía, los guardias romanos no podían abandonar al prisionero por temor a que éste fuera rescatado, ya sea por familiares, cuando ellos y la multitud se fueran, aún estando vivo, o que sus compañeros de armas, si es que este hombre, como Barrabás, había hecho una revuelta armada para querer derrocar al imperio romano, aunque Barrabás no lo mataron, obviamente, sino a Cristo, pero en el caso de que hubiera sido Barrabás o alguien igual, pues el temor era que vinieran sus compañeros de armas de revuelta, de revolución, y entonces lo bajaran de la cruz. Entonces el soldado romano no se podía dar el lujo de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que si a un soldado se le escapaba con vida a un prisionero condenado a muerte, el soldado debía de morir a espada, lo mataban. O sea, ahí no habían sobornos, pues. Un soldado decía, si este hombre se me va con vida, me matan, punto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos aceleraban la muerte.
Aceleraba la muerte. ¿De qué manera aceleraban la muerte? Bueno, ya lo vimos. Quebraban la tibia, los huesos de la tibia y el peroné de los miembros inferiores, provocando más sangrado y provocando más dolor, pero también provocando asfixia. ¿Por qué? Porque con los huesos de la tibia y el peroné quebrados, el prisionero no podía hacer este movimiento hacia arriba, impulsándose con sus pies aunque estuvieran clavados. Entonces no podía respirar, se asfixiaba, se moría rápidamente. Pero otra forma de hacerlo era clamando una lanza desde el lado derecho del tórax en dirección del corazón, y es lo que vamos a ver aquí. Por cierto, quiero decirles que estos soldados que estaban entrenados en la crucifixión, como parte de su formación militar, los entrenaban a producir esta herida. Entraba por el lado derecho del tórax hacia el lado izquierdo, donde estaba el corazón. A ellos los entrenaban, imagínense. No es que el soldado decía, ¿y a dónde le meto la lanza? Vos, métesela ahí, total, hombre, que se va a morir más rápido. No, ellos estaban entrenados a introducir la lanza por el lado derecho del tórax, directo al corazón. Y de esa manera los prisioneros morían más rápido. Eran tan crueles que saben qué hacían. Oye, quiebrale las piernas. No, estoy cansado. Oye, tú métele ahí la lanza. No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Decían, vamos a prenderle fuego al pie de la cruz, pero con ramas verdes. ¿Para qué? Para que produzca humo. ¿Y para qué? Para que el prisionero, hacia donde iba a ir todo este humo, se asfixiara por el humo. Oiga, es increíble, pero cierto. ¿Cuáles eran las causas de muerte? Médicamente existen posibles causas de muerte en todo prisionero que estaba condenado a morir en la cruz. Primero, había una rotura cardíaca. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, se rompía el corazón. Literalmente el corazón se iba dilatando, se producía una insuficiencia cardíaca congestiva por todo lo que estaba viviendo el paciente, estrés, etcétera. La herida que se le provocaba en el corazón, otra causa de muerte, además de que había ese daño severo en el corazón por la insuficiencia cardíaca, por el estrés, la falta de líquidos y la herida que finalmente venía a provocársele. El paciente moría por un choque hipovolémico, como si muera la gente que se desangra, pues. Ese es el temor de la gente que tiene una herida y empieza a sangrar. Inmediatamente hay que hacerle un torniquete, porque si se sigue desangrando, la presión se va a caer por los suelos, se le va a bajar hasta cero y el paciente se va a morir de un choque por pérdida de sangre. Se va a chocar, dicen. También morían por asfixia y por arritmia. Pero también podría ser por la quebradura de los huesos debajo de las rodillas, o también por asfixia por el humo. ¿Y qué decir de cuando los animales te venían a comer? Vivo te comían, y eso era causa de muerte. Y amados y amadas, yo quisiera finalizar esta enseñanza, que por cierto me ha llevado un poco de tiempo más hoy, pero creo que era necesario para que entendiéramos este proceso de la crucifixión, cómo es que se lleva a cabo de manera técnica y médicamente, qué es lo que sucede, para que podamos todos comprender lo que Cristo hizo y podamos conocer todo lo que Cristo padeció al morir en una cruz. Y yo quiero finalizar pidiéndole a todos que cierren sus ojos. Y no solo que cierren sus ojos, sino que traten de recordar lo que hemos dicho y las imágenes que han visto. Vamos a ver. Yo quiero que así, con sus ojos cerrados, para que nada les distraiga, traten de recordar todo lo que he dicho yo acerca de cómo se llevaba a cabo la flagelación o azotar al prisionero. Cómo era que estas personas eran llevadas desde el sitio de la flagelación hasta el sitio de crucifixión, y cómo eran crucificados. Recuerden la información, ahorita que la tienen fresca en sus mentes. Recuerden las imágenes que vieron. Y así, con sus ojos cerrados, en esa actitud de meditación, habiendo recordado todo o la mayor parte de lo que dije y de lo que vieron en las imágenes, yo quiero pedirles que levante su mano el que quisiera morir crucificado. Levante su mano ahí donde está. Yo quisiera morir crucificado. Me gustaría morir crucificado. Yo no sé si ustedes saben, pero actualmente las dos formas de muerte más terribles: ahogado, ¿sí?
en un río, en un lago, en un mar, ahogado? Por ese grado de desesperación que siente la persona al ver que el oxígeno se está acabando y lucha por salir a la superficie, y cuando lo hace, respira y vuelve a hundirse nuevamente y vuelve a sentir esa asfixia horrible y vuelve a hacer uso de sus fuerzas y vuelve a salir a la superficie, vuelve a respirar de nuevo hasta que se hunde y no respira más. Pero ¿cuánto dura esta lucha? ¿Sabes cuánto dura? 10 minutos máximo. Otra forma de muerte es quemado. Personas del campo que van y quieren sembrar y empiezan a hacer ahí, ¿verdad?, fuego alrededor del terreno que van a sembrar, para que el fuego no se pase al terreno del vecino. Luego resulta que el fuego los atrapa a ellos en medio y mueren quemados. Imagínate esas personas muriendo quemadas. A veces está el padre, el hijo, un hermano, o el padre y 2 hijos. Qué horrible. Muriendo quemados. ¿Sabes cuánto dura esa muerte? 5 minutos. ¿Sabes tú cuánto tiempo Jesús estuvo padeciendo desde que fue azotado hasta que murió? Horas. Quizás unas 4 horas. Por cierto, quiero decirles que nadie levantó la mano, porque ni yo la levanté. Nadie levantó la mano, ¿por qué? Porque nadie quiere morir crucificado, y es natural, es normal que nadie quiera morir crucificado. Yo tampoco quisiera morir crucificado. Sin embargo, el profeta Isaías nos dice acerca del Señor Jesucristo, y te lo voy a leer, escúchalo con tus ojos cerrados en actitud de meditación. En Isaías capítulo 53, verso 4 en adelante: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Óigalo bien. Dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, es decir, sufrió en la cruz los dolores que nosotros debimos haber sufrido. Y continúa el profeta Isaías diciendo: 700 años antes de que Cristo naciera, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí el profeta está describiendo la muerte en que Jesús moriría, azotado, herido de Dios y abatido. Y óigalo bien lo que dice el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o el castigo que debíamos recibir, Él lo recibió para que tuviéramos paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Amados y amadas, personas aquí presentes y están viendo este video, que han podido ver esas evidencias técnicas y médicas de la crucifixión, forma en la cual murió Cristo. Yo quiero que sepan lo que ya saben, pero quiero recordárselos a la luz de lo que vieron. El Señor Jesucristo padeció todo lo que ustedes vieron que padece un crucificado. ¿Por quiénes? Por ustedes, por ustedes, por ustedes y por mí. Sí, por ti, por ti. Sí, yo quiero que ahorita digas: el Señor Jesucristo padeció todo esto por mí. Pon tu nombre, di tu nombre, por mí, por Luis. Por Luis padeció. Todo eso lo padeció por mí. ¿Y lo padeció por qué? Porque me amó. Porque me amó y porque quería hacerme libre, libre de la ira de Dios, libre de la condenación eterna, libre de la culpa por mis pecados, pero también libre del poder del pecado en mi vida. Para hacerme libre del reino de las tinieblas, para hacerme un hijo, una hija de Dios, pero también libre para amar
a Dios, a mi prójimo y para hacer el bien. Libres para presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, ya no para el pecado. Libre para presentar mis miembros, no para ser clavados, ya los de Jesús fueron clavados en lugar nuestro, en lugar de nuestros miembros, sino para qué, para presentárselos a Dios como instrumentos de justicia, es decir, para hacer lo correcto, para hacer lo que es agradable a Dios, para hacer lo que es conforme a su voluntad, pero también para obedecerle y para hacer misericordia con amor. Amén. Así que, querida persona que estás aquí, si eres cristiano, la pregunta es, ante tal muestra de amor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir cada día como Dios te pide que vivas? Haciendo lo que es recto, lo que es correcto delante de sus ojos, haciendo su voluntad, muriendo a ti mismo o a ti misma para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios. ¿Vas a hacer misericordia con amor o vas a amar hacer la misericordia al que realmente es necesitado, comenzando por tus hermanos y hermanas en la fe en Cristo? ¿Vas a ser humilde y vas a obedecerle humildemente y vas a caminar en humildad con Él, confiando en Él cada día? ¿Lo vas a hacer, hermano? ¿Lo vas a hacer, hermana? ¿Qué vas a hacer? Y querida persona que no te has convertido a Dios, yo no puedo despedirme sin dirigirte estas palabras o esta pregunta. ¿Qué vas a hacer? Lo que viste, lo hizo Jesús por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo hizo porque te amó. Lo hizo para que tú no sufrieras todo lo que Él sufrió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Realmente vas a dejar de oponerte a ese llamado que te hace de venir a Él por amor? Por gratitud, por todo lo que te ha dado, pero también por todo lo que hizo, que hoy lo has visto. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a convertir a Él? ¿Te vas a arrepentir de tus pecados y vas a creer en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? ¿Qué vas a hacer? Hoy es día de salvación. Hoy aún que tienes fresca esta información y estas imágenes en tu mente y en tu corazón, yo quisiera que tú, querida persona, que no has tomado una decisión de convertirte a Dios, lo hagas. No porque yo te lo digo, sino por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo por ti, por amor a ti. Ya, toma una decisión radical. Toma una decisión radical de abandonar el pecado en tu vida, cualquiera que sea, ya. Toma una decisión radical a la luz de lo que has oído y lo que has visto. Ya. Jesús tomó una decisión radical por ti, dejó el cielo, dejó la gloria y vino a morir por ti en tu lugar. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Lo que tú tienes que dejar es comparado al cielo. Lo que tú tienes que dejar es comparado a la gloria. Lo que tú tienes que dejar es comparado al trono alto y sublime de Cristo. Lo que tú tienes que dejar es Dios haciéndose hombre. ¿Es comparado a eso? No, es un pecado que, por cierto, te está destruyendo. No eres feliz. Ya. Y hermano y hermana, ¿estaremos dispuestos a consagrarnos cada día más de Él? Consagrarnos cada día más a Él, a enamorarnos cada día más de Él, a quitar todo lo que nos obstaculiza para venir delante de su presencia y deleitarnos en esa comunión íntima con Él, tan preciosa. Pero también estaremos dispuestos a morir a nosotros mismos, al mundo y a las cosas del mundo, para decir no a la tentación, para vencer a la tentación. Correremos a Cristo cuando venga la tentación para que no caigamos en la tentación. Cuanto más si Él va a darnos el poder para vencer la tentación. Y el poder, así como el deseo de hacer su voluntad por medio de su Santo Espíritu. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cristo necesita una iglesia gloriosa que le glorifique en esta tierra, actuando a la luz de su amor. Cristo no quiere una iglesia que viva a la luz del temor. No. Cristo quiere una iglesia que viva a la luz del amor, actuando cada día
contra la tentación, actuando cada día, amando a Dios y amando a su prójimo, sirviendo a Dios y a su prójimo por amor. Por amor. Porque lo que ustedes han visto hoy no es más que una expresión de amor. Como dice un canto, oh, qué amor, cuán grande amor el de mi Salvador. Oh, qué amor, cuán grande amor el de mi Salvador. Podrás tú hoy, querida persona que no te has convertido a Dios, pero sabes que Cristo es tu Salvador, a la luz de lo que has visto y has oído, decir, oh, qué amor el de mi Salvador, que me atrae a venir a Él y entregarle mi vida, ya renunciando al pecado, apartándome del pecado, con su ayuda, con su fuerza, y confiando que Él me perdona. Él me lava y me limpia de mis pecados y me hace un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Te atreverás a hacerlo? Cristo se atrevió a dejar el cielo, Cristo se atrevió a dejar la gloria, Cristo se atrevió a hacerse hombre, Cristo se atrevió a morir de la manera que tú viste que mueren los crucificados, y todo por amor a ti. ¿Te atreverás tú por amor a Él a dejar lo que te impide ser de Él? Vivir para Él, amarle solo a Él y no mirar atrás, seguir su caminar. Querida persona que no te has convertido, pero también querido hermano, querida hermana, ¿te atreverás a hacerlo? A tomar seriamente lo que eres y lo que Cristo hizo por ti para que fueras salvo. Y no andar ahí coqueteando con la tentación, metiéndote en la tentación, sino amando a Dios como Él se merece que le ames, y siendo sal del mundo y luz de la tierra. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque han llegado hasta nosotros estas evidencias. Y porque hoy hemos podido ser testigos presenciales a través de la descripción de una crucifixión por medio de los aspectos técnicos y médicos de cómo Cristo fue crucificado por nosotros, Señor. Y fue crucificado por amor a nosotros, no porque lo mereciese, sino porque nosotros lo merecíamos. Y Él, al morir en esa cruz, no solo estaba recibiendo el castigo que nosotros debíamos recibir, sino que nos estaba dando vida a través del perdón de Dios, del perdón inmerecido de Dios, del perdón por la gracia de Dios a todos los pecadores que se arrepienten y creen en Jesucristo como Él lo ha decretado. Gracias, Señor, porque también es tu amor el que constriñe o impulsa a los cristianos a vivir una vida agradable a Dios, a ya no vivir para él mismo o ella misma, sino para Dios. Y que esta información, Señor, no solo quede en la mente, sino en el corazón, y quebrante el corazón, de modo que quienes no se han convertido puedan hacerlo, y los que ya son convertidos puedan amarle más y más y más, puedan enamorarse más y más de Él cada día, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, porque esta no es una clase de historia, Señor. Aquí no estamos en un salón de clases de historia y estamos estudiando los métodos de tortura y muerte de los romanos. No, Señor, estamos estudiando las evidencias técnicas, pero también médicas. Sí es cierto, Señor, de cómo moría un crucificado en el tiempo del Imperio Romano, pero para aplicarlas a Jesús, para que entendamos cómo murió Jesús y por qué murió Jesús, y esto nos conmueva, Señor, a convertirnos o a consagrarnos, cualquiera que sea la situación de las personas aquí presentes y que están viendo este video. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.